El otro día oí que el VIX A30 es el nuevo VIX A20. Decía, es en fin, un chiste de traders. Pero fijaos que el VIX está encontrando niveles muy altos y estabilizándose en esos niveles. Y ya lo decíamos la semana pasada, al final el mercado no puede recuperar y no puede crecer y no puede comenzar a construir a esos niveles de volatilidad. No es posible. Por lo tanto, así comenzamos este repaso semanal. Para quien no lo sepa o si llegas como nuevo o nueva al canal, cada semana trato de hacer un rápido repaso a los índices y a la situación del mercado desde el punto de vista puramente técnico. No nos metemos en la guerra de Ucrania, no nos metemos en el tema de suministros, no nos metemos en otros temas más económicos que a lo mejor sí que los tocamos en el martes Mi Trading, los martes a las 9 de la tarde en directo aquí en YouTube. Así que vamos a por este repaso. Hay cosas interesantes que comentar y por primera vez empiezo a ver cierto suelo en el mercado y quiero explicar por qué. Antes, recuerdo que sigue activa la promoción de la cuenta fondeada con TradeNet y que básicamente me lo preguntéis bastante. Básicamente se trata de ofrecer el curso de Mi Trading temporalmente por un tiempo limitado a un precio muy bueno, tanto como $199, que son 170 euros más o menos. Para que podáis acceder al curso de Mi Trading por un precio muy bueno, porque cualquiera de los 3 paquetes incluyen el curso de Mi Trading con las sesiones semanales, con todo el contenido del temario, para siempre, es decir, mismas características y condiciones que siempre, solo que tenéis que entrar a través de TradeNet, ¿vale? Y de rebote os lleváis cualquiera de las 3 cuentas fondeadas, en fin, tenéis aquí los detalles, los dejo en la descripción como siempre. Y ya digo, no sé hasta cuándo tendré disponible esta promoción o hasta cuándo me dejarán tenerla disponible, pero voy a aprovecharla porque si de verdad quieres tener acceso al curso de Mi Trading es el mejor momento, aprovéchalo, ¿vale? Y luego pues alguien me decía el otro día, no, yo no tengo realmente demasiado interés en operar acciones, una cuenta fondeada y tal. Bueno, pues míralo como un extra, ¿no? Como un rebote. Lo puedes ver al revés de esto, ¿no? Te llevas el curso y de rebote a la cuenta fondeada. En fin, cualquier duda o pregunta me lo comentáis, lo dejo aquí abajo en los comentarios. Dicho esto, vamos a comenzar por el Fear and Greed Index, que está interesante esta semana porque vemos que por primera vez estamos entrando en valores de extremo miedo en el mercado. Como siempre digo, quien quiera aprender más sobre esto, tengo vídeos hablando sobre sentimiento de mercado y tal, o sea que lo podéis buscar en el canal. No voy a hacer toda la explicación, simplemente a contaros que este tipo de niveles no os interesan para buscar un suelo o una zona en la que podamos encontrar cierta compra institucional. Si vemos el histórico del Fear and Greed, vemos que por primera vez en 2022 estamos entrando en valores por debajo de 20, es decir, extremo miedo, y además estamos en valores mínimos de todo 2021 y lo que llevamos de 2022, y estamos llegando a valores extremos, igual que los que tuvimos en febrero-marzo de 2020 al inicio de la pandemia. No tan extremos, obviamente, pero estamos entrando por primera vez en esa zona por debajo de 20, que es una zona muy interesante. ¿Por qué? Porque ya no se puede vender más, ya se ha vendido todo lo que había que vender y lo único que podemos buscar es compras en el mercado. El indicador o cualquier indicador de sentimiento o indicador contrarian también lo que viene a decir es todo el mundo ya ha vendido el mercado y ya no queda nada más por vender, lo único que queda es un montón de liquidez para volver a comprar, ¿no? Y bueno, pues tenemos que acordarnos de esa frase que digo siempre de Warren Buffett que decía que hay que ser avaricioso cuando los demás son miedosos. Bueno, pues este es el momento de ser avariciosos cuando los demás son miedosos. No quiere decir que tengamos que comprar automáticamente según nuestra estrategia, cada cual tendrá la suya, pero obviamente estamos entrando en una zona, en las rebajas de primavera, ¿no? Como las del Corte Inglés, pues las rebajas de primavera de los mercados. En fin, este es el primer dato que es interesante. A pesar de eso, vemos que los inversores siguen comprando put y protegiéndose de esta caída, incluso aprovechando para sacar partido o rendimiento a esta caída, y nos está dando además niveles de put call ratio por encima de 2. Quiere decir que hay una presión extrema de los vendedores, una presión extrema de la oferta y por tanto no
es probable que tengamos un giro inmediato en el mercado, ¿no?, al alza, sino que estamos encontrando, bueno, pues cada vez que el mercado, que el precio se da la vuelta, lo veíamos el viernes, por ejemplo, en el Nasdaq de forma muy clara, cada vez que el mercado intenta girarse al alza está encontrando mucha presión vendedora y no es fácil que acabe por digamos, mostrar fortaleza alcista con estos niveles en el ratio put-call. De todas formas, el ratio put-call hay que entenderlo como algo bastante a corto plazo, así que prácticamente lo podemos ir viendo cómo evoluciona, ¿no? Pues cada semana vemos que el mínimo aquí en 1,75, 1,77 se dio el 28 de enero, el pasado 28 de enero, y ahora vamos a ver el S&P o el Nasdaq, aunque ya lo conocéis, ¿no? Pues coincide obviamente con esos niveles en los que encontramos un rango, una distribución y presión en mínimos para tirar el precio todavía más abajo. Así que bueno, veremos cómo continúa el movimiento de mercado y este ratio que básicamente nos indica, entre otras cosas, se puede leer de muchas formas, pero al final lo que nos está indicando es la presión de ventas que hay en el mercado, porque lo que traduce es la diferencia que hay entre compras de call y compras de put, es decir, ambición y riesgo en el mercado frente a protección, básicamente, ¿no? Entiéndeme, se puede hacer una explicación mucho más profunda y leer de muchas más formas, pero esto es lo que nos interesa. Por lo tanto, ¿estamos llegando a un suelo? Sí, pero aún no encontramos que todos los compradores de put estén deshaciéndose de esos contratos. Por lo tanto, el mercado no puede subir hasta que estos vendedores no se deshagan de sus opciones put. No vamos a encontrar a los dealers comprando agresivamente futuros y no vamos a dejar de, bueno, quizás de ver un mercado que se zarandea o que se mueve con mucha volatilidad, pero en un rango, ¿no? No acaba de despegar definitivamente. En fin, veremos cómo evoluciona de cara a la próxima semana, pero la situación es, vamos camino de un suelo. Obviamente no hay que ser experto para entenderlo, pero aún los niveles de compra de put en este caso son demasiado altos respecto a las compras de opciones call. Si vemos el VIX, le hemos echado un ojo antes, ¿no? Lo he repintado para que se entienda mejor, porque tengo muchos comentarios y muchas preguntas acerca de la lectura del índice de volatilidad, y así creo que se entiende mejor, y además viendo que estamos en estos niveles en los que no se puede trazar tan bien una directriz bajista o una resistencia como la que tenía antes, pues mira, he hecho aquí como una especie de bandera, ¿no?, en la que básicamente podemos entender que encontramos picos desde 2020 en estos niveles en la zona roja, ¿no? Y por otro lado tenemos suelos en estos niveles en la zona verde, pues entre 15 y 25, 23, 25. Cuando el mercado se mueve tranquilamente y al alza a medio o largo plazo y con suavidad, encontramos estos niveles de volatilidad en zona verde, ¿no? Cuando tenemos fuertes caídas y momentos de desestabilización a la baja del mercado, pues el índice de volatilidad pica rojo, ¿no? Igual que en las emisoras de radio, ¿no? Cuando saturan las canciones, ¿no? Pues cuando está picando rojo, ¿no? Cuando está picando rojo encontramos alta volatilidad, encontramos fuertes caídas y en fin, pues un mercado, sí, podemos decir un mercado alocado, ¿no?, a la baja, y en un mercado de sálvese quien pueda. Y por tanto aún vemos que estamos cerca de esa zona. Yo decía hace unas semanas, no podemos encontrar, no sé si la semana pasada quizás, no podemos encontrar un mercado, o sea, un suelo y un comienzo de mercado alcista con estos niveles de volatilidad, ¿no? Hasta que esto no acabe por calmarse, no podemos pensar que el mercado va a empezar a subir. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que ya no estamos encontrando en las últimas semanas picos como los que tuvimos en el pasado, ¿no? Vemos que tenemos picos a la baja. Esto, bueno, a ver, tiene la importancia que tiene porque la semana que viene puede volver a picar perfectamente. Pero bueno, sí que es cierto que
la volatilidad extrema por encima de 35 que estábamos encontrando en determinados momentos de este 2022 parece que se va poco a poco aplacando. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos una gran vela roja semanal que nos devuelva a la calma, ¿no? Algo así, ¿no? Que nos devuelva a una situación de calma para que el mercado pueda comenzar a construir poco a poco, ¿no? Otras soluciones, pues que vaya cayendo, ¿no? Poco a poco durante alguna semana mientras el mercado se va recuperando. Pero en fin, al final lo que necesitamos es que el índice de volatilidad termine este movimiento alcista semana a semana, ¿no? Que se está consolidando en estos niveles, como decía antes, ¿no? ¿Cómo lo puede terminar? Bueno, pues con un giro brusco a la baja en la volatilidad que daría bastante tranquilidad a los inversores. Bueno, pero de momento no hay cambios, ¿eh? No hay cambios. Igual que digo una cosa, digo la otra. Ok, y vamos a ver ahora finalmente los índices. Y con esto acabamos. Comenzamos por el SP, si lo vemos de arriba a abajo, gráfico diario. Bueno, la situación no es tan mala, no me parece tan fea como las semanas anteriores cuando decía que esto tiene que seguir cayendo. Lo veo un poquito mejor. ¿Por qué lo veo mejor? Pues porque el viernes, a pesar de que fue un día rojo, cerró de una forma bastante esperanzadora, ¿no? Y ahora voy a explicar por qué. Y además, de alguna forma, en el S&P y en el Nasdaq ocurre algo similar. Lejos de encontrar, de momento, un impulso bajista, retroceso y nuevo impulso a la baja, lejos de encontrar ese movimiento, lo que encontramos es un impulso bajista, un retroceso y el precio, después de llegar, ¿no?, a estos extremos, a este nivel 4.414, que si lo recordáis, ya no lo tengo pintado, pero si lo recordáis, era un 0,61 de toda la caída, ¿no? Un retroceso proporcional, un FIBO perfecto, podríamos decir. Después de llegar ahí, el precio continuó o giró a la baja, pero el viernes no encontró un cierre en mínimos, un día feo, ¿no? Un día que nos haga pensar que efectivamente hemos terminado el retroceso y esto puede comenzar la semana que viene a volver a dispararse a la baja. Digo esto con todo el cuidado porque es cierto que estamos en una situación geopolítica muy complicada, que la guerra, o que de la guerra llegan noticias muy diversas y en la semana que viene, pues en cualquier momento puede cambiar la situación, ¿no? Tanto para bien como para mal. Pero, bueno, sin saber lo que va a pasar, obviamente, la verdad que tiene buena pinta y creo que además se está comenzando a descontar, por un lado, el final de la guerra y por otro lado, el hecho de que la Fed haya recogido cable un poquito de sus intenciones de subir los tipos de forma agresiva. Creo que el mercado está empezando a descontar eso y, por tanto, creo que quizás podemos encontrar cierto movimiento alcista la semana que viene. Decir esto ya lo decía la semana pasada. Es muy arriesgado, sé que me puedo confundir, pero al fin lo tienes que ver como mi análisis y mi punto de vista técnico personal, ¿no? Que sí que te lo cuento a través de YouTube para que lo tengas y si te vale, ¿no? Y te puede aportar y puedes aprender de esto, pues fantástico, pero quiero que lo veas así porque obviamente no sé lo que va a pasar, pero leyendo un poco el contexto, el análisis técnico y un poquito la parte fundamental, aunque he dicho que no la vamos a comentar aquí, sí que es verdad que creo que a partir de aquí el mercado puede comenzar a construir y a subir. Dicho esto, vemos que tenemos una directriz bajista en el S&P muy marcada y bastante clara, bueno, vamos a dejarlo en clara, pero lo cierto es que una vez que se rompa esta directriz al alza, esto podría comenzar a construir. No lo veáis como algo de que esto se rompa y vaya a empezar a subir directamente, pero sí que es cierto que en el momento en el que el S&P llegue a esta zona y esta zona ya no pueda servir de empujón a la baja como sirvió el jueves, pues en ese momento podemos pensar en que ya no hay esa presión a la baja que se estaba dando, ¿no? Pues desde principio de año. Para esto tengo un nivel que creo que es importante, lo podemos ver en un gráfico de una hora si queréis y vemos un poquito más el detalle. Un nivel que creo que es importante, que es este 4.414. Creo que si ese nivel se acaba por romper al alza, cerrando, por ejemplo, a nivel diario por encima de ese nivel,
creo que sería un muy buen síntoma y el mercado podría recuperar. Hasta entonces, yo no digo que el mercado no pueda lateralizar por aquí y quedarse entre estos dos niveles. ¿Cuál es el pero o qué es lo que me preocupa? Lo que me preocupa es que se pierda el 4.288 a la baja, porque si se pierde este nivel, no hay más niveles de soporte hasta el 4.155 y prácticamente hasta el mínimo del 24 de febrero. O sea, si se pierde este nivel, esto podría caer bastante fuerte. Así que ese es el pero que me preocupa, y en Nasdaq vais a ver que, de hecho, es una zona que ya se ha perdido y veremos qué ocurre la semana que viene. Pero bueno, esta es la situación en el S&P, ¿vale? Obviamente, si nos vamos a gráficos más pequeños, hay muchos más niveles, pero por no alargar el vídeo, vamos a os pongo un poquito el resumen de la situación, ¿no? Desde mi punto de vista. Vamos a ver el Nasdaq. En el caso del Nasdaq, bueno, he hecho un nuevo análisis desde cero y por eso hay tan poquitos niveles. Pero en fin, no he trazado más, habría que trabajar más la parte superior si la semana que viene comenzamos a subir. Pero lo que quiero que veáis en el Nasdaq es, por un lado, que la tendencia bajista, sobra decirlo, ¿no? Permanece perfectamente formada, no hay ningún indicio de que esto se pueda girar al alza, máximos decrecientes en todo momento muy bien formados, y además la semana o el viernes no terminó especialmente bien, ¿no? Esa es la diferencia frente al S&P, pero la diferencia más importante frente al S&P, y vamos a un gráfico intradiario para que lo veáis más claro, la diferencia básica frente al S&P es que el nivel de S&P de soporte no se ha perdido y el nivel Nasdaq de soporte se ha perdido. Se perdió claramente el pasado viernes, el 13.931. Es decir, lo decía en el S&P y lo vuelvo a decir aquí, no hay más soportes hasta en este caso, en el caso del Nasdaq, 13.334, ¿vale? Del futuro. No hay más soportes. ¿Que luego pueda entrar venta aquí a medio camino y esto darse la vuelta? Sí, pero técnicamente no hay más soportes hasta aquí abajo. Por tanto, si el lunes no vemos al Nasdaq reaccionar al alza y recuperar la zona del 13.931 y mantenerse, esto tiene mala pinta. Lo que le salva al Nasdaq es la alta correlación en muchos casos con el S&P. ¿Qué quiere decir? Pues que si el S&P sube con fuerza, el Nasdaq va a superar esto y va a subir con fuerza. ¿Vale? No es probable que el S&P suba con fuerza y el Nasdaq caiga con fuerza, ¿vale? Hay cierta correlación. Por tanto, lo que le salva al Nasdaq es que el S&P no ha perdido el soporte. Veremos qué ocurre el lunes, porque claro, según cuando estés viendo esto, todo puede cambiar. Pero de momento esta es la situación. En intradía tenemos una directriz bajista además que puede un poco servir. Bueno, es ya entrar mucho en detalle y se nos alargaría el vídeo, pero bueno, toda la directriz bajista puede servir un poquito. Si se acaba por romper con cierta intención y mantener arriba, aunque sea a nivel intradiario, puede servir un poquito de soporte, ¿no? O sea, que el precio la rompa y se apoye y comience a construir, ¿no? Que se quite de encima, como decía antes, esta presión a la baja que tiene en los últimos días. Este es un gráfico muy pequeño, intradiario, no nos interesa demasiado en este vídeo, pero bueno, para que sepáis por qué está ahí esa directriz bajista. Y por arriba, igual que decía del S&P, tiene una zona de resistencia que me interesaría ver rota. Por arriba ya veis que tiene el 14.358 el Nasdaq, que es un nivel que me parece muy relevante y que de alguna forma me gustaría ver roto a nivel semanal para ver que el Nasdaq puede comenzar a recuperar y comenzar a subir. Hasta que no vea esa zona o ese nivel roto, hay que tener un poquito de precaución, un poquito de cuidado, porque la presión obviamente sigue siendo bajista. Esa es la situación un poquito de Nasdaq con los tres niveles que nos ocupan, sobre todo a nivel diario, más bien los dos, el de arriba y el de abajo del todo. Y bueno, aquí sí que es cierto que no la he marcado, no sé por qué, pero bueno, es obvio que hay una directriz bajista que está de alguna forma, ya la marquemos un poco más arriba, un poco más abajo, pero al final que está causando la presión a la baja, y es lo que decía antes, ¿no? Cada vez que el mercado intenta recuperar, ¡boom!, es aplastado
hacia abajo con muchísima fuerza. Hasta que no salgamos, la directriz, entendedme, no es una línea exacta, ¿no? Es un área, ¿no?, en la que cuando el precio vuelve ahí encuentra valor, encuentra un cierto equilibrio entre oferta y demanda, y entonces es donde se aprovecha, ¿no?, para volver a vender. No es una línea exacta, pero sí que es cierto que si Nasdaq consigue superar al alza esa directriz bajista, se estará quitando cierta presión bajista, y podría ser, pues lo que decía antes, ¿no?, el comienzo de un cierto movimiento al alza. Vale, ¿qué me queda por decir? Bueno, lo único que me queda por decir es que tanto en el S&P como en el Nasdaq, ¿vale?, tenemos estas impresionantes entradas de compra el 24 de febrero. Por tanto, no es una tendencia bajista, que lo es, pero no es una tendencia bajista normal, sino que es una tendencia bajista con un clímax de venta, ¿vale? Con un clímax de venta, y estamos en esta situación, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de clímax de venta, o estas zonas de compra agresiva en este caso, ¿no?, o de intercambio de contratos agresivo en zona de compra, es probable, ¿no?, que sea el suelo, ¿no?, de la tendencia, y que esto comience a construir, pero ahora, pues como decía, ¿no?, estamos en esta zona, en este nivel, en esta situación, y lo que necesitamos es que tanto Nasdaq como S&P acaben por romper aquí, ¿no? Estamos ahí. Cuando rompan ahí, ya estaremos viendo mínimos crecientes, y ya la situación podemos verla de otra forma. Por eso digo que no estoy tan pesimista como la semana pasada, la anterior y la otra. Estoy algo más optimista, aunque, siendo realistas, el mercado sigue siendo absolutamente bajista, ¿vale? Venga, DAX. DAX, voy a ir muy rápido. DAX está cayendo en picado, es gravísimo, ¿no? Está cayendo en picado absoluto, ¿no? En absoluto picado. Pero fíjate, cada vez que DAX ha caído así, comenzando por la pandemia, siguiendo por final de 2020, octubre, ¿no? Noviembre, ¿cuándo fue esto? En noviembre, principio de noviembre, y luego caídas menores, ¿no? No va a caer así siempre. Es decir, tiene que llegar un momento en el que encuentre una fuerte entrada de compra, una muy fuerte entrada de compra, quizás gran volatilidad en mínimos, ¿no?, como hubo aquí en el comienzo de la pandemia, o quizás no, quizás suba en forma de V de forma muy clara, ¿no? Pero tiene que estar cerca de ese suelo, ¿no? Y si lo vemos de nuevo en el Fear and Greed Index, estos niveles son niveles de suelo, ¿no? Por lo tanto, es dramática la situación de DAX, pero la buena noticia es que poco le tiene que quedar para encontrar un suelo, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento ya veis que no tengo ningún nivel por aquí abajo pintado, porque cuando cae de forma tan vertical y con tanta volatilidad, no valen de nada los niveles anteriores. O sea, no los respeta, porque el precio cae con tanta fuerza y tiene tanto momento que no va a respetar los niveles anteriores. Por lo tanto, no tengo pintado aquí abajo ninguno. Tenía pintado un nivel por esta zona, pero donde estaba en torno al 13.250, pero lo acabé por eliminar porque es absurdo. O sea, intentar adivinar dónde va a caer un movimiento tan volátil y tan brutal no tiene sentido. Así que no hay nada aquí abajo. Lo que sí que hay es el 13.900, 13.905, que es un nivel que creo que es el mínimo que DAX debería recuperar para encontrar un giro al alza de mercado. Esto es mucho de decir, porque el DAX, claro, hablar de giros al alza en el DAX, pero creo que este es el nivel que debería encontrar para un comienzo, ¿no? Un comienzo de movimiento al alza, ¿no? Obviamente, no sé hasta qué punto puede subir de forma directa, tan directa, a lo largo de la próxima semana. Lo veremos, pero creo que ese es el nivel que hay que tener en cuenta. Si lo vemos en un gráfico intradiario, bueno, ¿por qué he marcado ese nivel? Bueno, he marcado ese nivel porque superar el 13.905 significaría superar el último desequilibrio bajista que hemos tenido en el movimiento que se dio el pasado 3 de marzo, ¿no? Si superamos toda esa zona, creo que estaremos en una situación muy interesante para el DAX, que podría comenzar efectivamente a recuperar con fuerza.
Por encima hay 2 niveles más que tampoco nos importan mucho de momento, mientras la situación no cambie. Y por abajo, como te digo, nada, simplemente tenemos que esperar y ver dónde encuentra suelo el DAX, que, por cierto, no he hecho el cálculo, pero ha caído un 20% desde máximos, lo cual es muy interesante. Y ahora que estoy muy positivo porque estoy... bueno, ya lo comenté hace meses, ¿no? Cuando dije, bueno, estoy soltando posiciones, no en máximos, ¿no? Pero solté varias compañías en zonas bastante interesantes cuando se empezó a hablar de la subida de tipos y tal. Y ahora, pues bueno, pues sí que estoy esperando el momento para empezar para hacer compras más agresivas ya en zonas muy, muy interesantes de cara a los próximos años. Acabamos con Bitcoin y Ethereum en un minuto, nos lo quitamos de encima. Bitcoin, 45.700 como zona de resistencia, bueno, se ha testado y se ha vuelto a rechazar ahí. Entonces, de momento, mientras no se rompa esa zona, no va a subir. Y por otro lado, el soporte, pues es muy claro, ¿no? Directriz alcista y bueno, en el entorno de los 33.000, 34.000 a 31.000, toda esta zona es una gran zona de soporte. Mientras está aquí dentro, puede estar ahí dentro años, que no es ni alcista ni bajista, es lateral, ¿no? Solo cuando rompa una de estas dos zonas con claridad podemos ver un inicio de movimiento. Y en el caso de Ethereum la situación es muy similar. En este caso no hay una resistencia tan clara, no hay una resistencia tan clara. Creo que hasta que no rompamos el 3.300, que es el último impulso intenso a la baja, no va a estar tranquilo, pero creo que al final va a buscar correlación con el Bitcoin, o sea que cuando el Bitcoin comience a darse la vuelta al alza, será una buena oportunidad para empezar a comprar también Ethereum. La última directriz a la baja la podemos pintar si queréis de esta forma, ¿no? Quizás, ¿no? Y bueno, pues nos marcaría un poco pues la presión a la baja que está experimentando Ethereum en estos últimos meses. Y por otro lado, bueno, pues el soporte, pues igual que decía de Bitcoin, ¿no? Directriz alcista, bastante bien marcada, y en el entorno de esa directriz alcista podríamos encontrar grandes zonas de soporte, quizás en torno al 2.200, 300, por allí. Vale, bueno, pues dicho esto, aquí lo dejamos por hoy, amplio repaso. Y bueno, subiré mañana nuevo vídeo con repaso a compañías que están en zonas de soporte y tenemos bastantes oportunidades. Tengo que acabar de analizar algunas cuantas, pero mañana lo subiré. Si te gusta este contenido, por favor, échale un vistazo al canal porque hay muchísimo contenido que creo que puede interesarte, y si te gusta y sigues el canal, te suscribes y le das un like, pues me ayudas muchísimo a seguir creciendo esto poquito a poco. Alberto Lezaun, un gusto. Disfruta de lo que queda de fin de semana. Un fuerte abrazo. Adiós.